Saludos queridos estudiantes, ya nos acercamos a la parte final de los estudios de nuestra historia del Perú y hoy día vamos a trabajar los dos gobiernos de Alberto Fujimori. Ya en la próxima sesión hablaremos de todos los gobiernos últimos hasta llegar al actual de nuestro presidente Vizcarra, ¿ok? Martín Vizcarra. Hasta ahí llegaremos y con eso concluiremos con la parte de historia del Perú. Pero hoy día nos vamos a centrar en este señor, en Alberto Kenyo Fujimori. Él era, cuando fue candidato a la República, al presidente de la República, él había sido catedrático y rector de la Universidad Agraria de La Molina. Él había sido un desconocido al momento de las elecciones, pero él asume el gobierno con su partido político que él había creado, que se denominó Cambio 90. Y asume justamente el 28 de julio de 1990. Él, desde el comienzo, bueno, él tuvo esta agrupación con la cual él llegó al poder, pero posteriormente cambió de agrupación y formó su propio partido que se llamó Nueva Mayoría. Entonces él se fue alejando justamente de quienes lo llevaron al poder en su debido momento, en el cual él estaba incorporado. Era un gran número de personas niponas o Nisei, que eran hijos de japoneses. Ahora hay una característica especial en Fujimori. Fujimori fue elegido presidente porque cumplía con uno de los requisitos de ser peruano de nacimiento. Hoy en día ya sabemos que él no fue peruano de nacimiento, que él nació en Japón y que lo trajeron cuando él tenía más o menos unos 6 meses de edad. Antes de cumplir el año, bueno, él fue inscrito como si hubiese nacido en el Perú y justamente lo colocaron con la fecha de 28 de julio. Entonces es por eso que él celebraba cumpleaños justamente en la fecha de fiestas patrias. O sea, más peruano que eso no podía ser y no había ningún motivo para decir por qué tendrías que retirar a él y a su familia del Perú. Porque después que ellos llegaron comenzó a retirarse a muchos inmigrantes justamente por diferentes motivos, ¿no? Y básicamente era porque ya no se estaba permitiendo el ingreso de ninguno de ellos, que habían venido en gran cantidad. Es como decir que hoy día se tome la decisión de que ya no ingrese ningún venezolano y de pronto seguían ingresando. Y ante ello, pues el Perú lo que así haría es deportar a cada uno de los que han ingresado en último momento. Y en el caso de él, su familia demostró que no podían irse porque justamente ellos tenían un hijo peruano, ¿no? Que era él, cuando él no había nacido acá. Ese es el motivo por el cual su fuga, cuando él renuncia a la presidencia, se hace tan complicada, porque no se le puede extraditar porque es un ciudadano japonés y que tenía una carta de nacimiento de Japón, y esto lo supo Japón todo el tiempo que él estuvo como presidente en el Perú. Bueno, es ingeniero agrónomo de profesión. Actualmente está cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad que son de su autoría. Entre ellos están la muerte de los estudiantes de la Cantuta y también el de la muerte de estas personas que estuvieron en Barrio Salto, que ha sido demostrado que ha sido enviado, o sea, que fue dirigenciado por él como presidente de la República y que directamente tomó esa decisión. ¿Cómo es que él llega al poder? Se estaban postulando en una época en que Alan García, como presidente de la República, había dejado al país en un desastre total. Se postuló como una opción de salvar a nuestra patria el escritor más connotado que tenemos, de mayor cantidad de éxitos, que es Mario Vargas Llosa. Se postula a la presidencia de la República y es apoyado por casi todos los grupos de derecha, entre ellos el PPC, Acción Popular y el partido que él había fundado, que era Libertad. Entonces forman un frente que se llamó Frente Democrático o Fredemo. Era apoyado por todos y tenían más del 60% de las probabilidades de ser el presidente de la República a través de las encuestas. Es ahí donde los apristas comienzan a luchar, haciéndole una campaña sucia, asustando a la población sobre lo que él venía a hacer. Y es ahí donde el señor
Alberto Fujimori toma un espacio y se da cuenta que hay una luz de esperanza y comienza a promocionarse como que él no va a hacer absolutamente nada, y los mismos apristas comienzan a ayudarlo porque es un outsider que aparece de la nada. Es la primera vez que aparece un outsider en el Perú y que, bueno, pues había que apoyarlo con tal de que no salga presidente Vargas Llosa, pensando de que, bueno, pues a Fujimori lo podemos manejar y vamos a ver qué es lo que va a ir sucediendo en el futuro, pero cualquiera menos Vargas Llosa. Entonces hubo una coalición de parte de lo que sería el aprismo, y otros partidos de izquierda con tal de apoyar a Fujimori, cosa que les fue, sucedió como ellos pensaron. La gente de primera intención votó por el chino, que hasta una semana antes de las elecciones no tenía ni 6%, y el día de las elecciones logra tener un 22% y pasar a una segunda vuelta con más de 45% que tenía de todas formas Vargas Llosa. Él nunca pensó que iba a cambiar las posiciones, y así fue. En el Perú sucedió de esa manera, y en segunda vuelta, en menos de un mes, Fujimori se hizo de la presidencia de la República. Bueno, eso demuestra que a veces todos nosotros comenzamos a apoyar al que vemos que está más abajo, pero esto generó un cambio total en la historia de nuestro país. Durante el primer año todo fue alegría, pero en el año 1992, cuando el Congreso estaba en contra, obviamente, de él, porque él había sido presidente, pero no tenía mayoría en el Congreso, no podía gobernar. Al no poder gobernar, los congresistas estaban en la búsqueda de retirarlo a él ya del poder, y antes de que esto suceda, él da un golpe de Estado apoyado justamente en los militares del Perú, e interviene este Palacio de Justicia, interviene todas las entidades y se asume la presidencia de forma dictatorial en el año de 1992. Posteriormente, él crea una nueva asamblea donde vayan nuevos congresistas y donde él tenga una mayoría, ¿no? En ese momento sucede pues lo que sería la matanza de la Cantuta. Entonces, un 18 de julio de 1992, posterior al 5 de abril, donde ya el que estaba en el poder total era Alberto Fujimori, responsable justamente de la muerte de todos ellos. Y si bien es cierto, a Fujimori se le atribuye la lucha contra el terrorismo y haber conseguido pues derrocar a Sendero Luminoso y al MRTA, la verdad es que fue muy terrible la lucha, y sí, pues hay cosas positivas que se van a decir de Fujimori y cosas negativas, pero por lo que él está en la cárcel es por lo negativo, por los delitos que él ha cometido, ¿ok? No por las cosas que pueden considerarse que han sido positivas. Bueno, antes que me olvide, bueno, se declaró este golpe de Estado en su debido momento, y a partir de ahí se va a dar una nueva constitución que va a ser la de 1993, donde él se va a dar como si fuera su primera elección. Él va a considerar que recién está siendo elegido para el año de 1995, porque en la constitución decía que solamente puede haber una reelección. Entonces la lógica era que en el 2000 él no pueda ser elegido, pero como era un golpe de Estado, él estaba iniciando de nuevo a partir del año 95 que era elegido. Todo el tiempo anterior era una dictadura, por ende no era un gobierno democrático, y él recién estaba entrando en democracia. Obviamente él le tenía todo el poder del Estado ya topado, y había un personaje muy importante para él que comenzó a tener una gran fuerza a partir de esta nueva constitución. Esta nueva constitución va a ser una constitución muy económica, ¿no? Que va a ver los intereses de la clase, eh, de la derecha, conocida como siempre, una constitución neoliberal, y que va a ayudar justamente a que haya mayor cantidad de empresas, pero en contra de los derechos laborales de las personas. Es así que en 1995 él se hace reelecto presidente de la República, pero acá es algo bastante asombroso. Él postula y vence con más de un 64% de aceptación de la gente a alguien que era muy connotado también peruano, que era Javier Pérez de Cuéllar, que era ex secretario general de las Naciones Unidas, después de haber sido el secretario general por tantos años en las Naciones Unidas, llega al Perú y no es elegido presidente, y es que le gana a Fujimori. Entonces Fujimori le va a ganar a un premio Nobel y a un ex secretario general de las Naciones Unidas. Esto es algo que tenemos que valorar sobre
lo que él ha realizado y por qué la gente ha votado por él. En el año 96, ya cuando él estaba en su segundo gobierno, seguía vigente el MRTA, pues no, él ya había capturado a Abimael Guzmán, pero el MRTA seguía ahí latente y es que toman la embajada del embajador de Japón, su casa era donde estaba habiendo una fiesta y toma de rehenes a todas estas personas que se encontraban ahí. Al fin y al cabo, Fujimori logra rescatar a todos y él aparece posteriormente matando a todos los emergentistas. Pero aparece un personaje que toma mucha fuerza, que es el señor Vladimiro Montesinos Torres, que tiene tanto poder que se le da en ese momento de parte de Fujimori, que comienza a corromper y a comprar a los diferentes congresistas, y por eso lo vamos a ver en múltiples imágenes, los famosos toma de canales, negociaciones y mucho dinero que se está promoviendo justamente para que se mantenga en el poder Fujimori y que la televisión y los medios de comunicación chicha solamente lo favorezcan a él. Y es así que la gente por eso es que creía en él, porque el Estado había sido tomado, pero a través del dinero. Entonces se le entregaba a mucha cantidad de dinero a estos canales de televisión que después han sido procesados y sentenciados por todo el daño que le hicieron al Perú. Igual Fujimori se presentó en el año 2000, pero ya para el año 2000 ya había un movimiento muy fuerte de personas que estaban en contra de él, porque ya no era la misma fuerza que tenía y había un personaje que se llamó Alejandro Celestino Toledo Manrique, que promovió todo un grupo de personas y candidateó, pero promovió el movimiento generando, por ejemplo, la marcha de lo que sería el de los Cuatro Suyos, un 28 de julio, con el objetivo justamente de movilizar a todas las personas el día en que estaba asumiendo la presidencia de la República otra vez Fujimori después de que él haya perdido, aduciendo que había un fraude electoral, ¿no? Cosa que es lo más seguro que había porque Fujimori tenía pagado todos los organismos, ¿no? Entonces Perú Posible no pudo ganar en esa oportunidad y se acusó de fraude y hubo una marcha gigantesca donde vinieron millones, ya casi teníamos más o menos 1 millón de personas en el centro de Lima, ¿no? Todos reclamando en contra de Fujimori. Es ahí que en el año 2000 aparecen los famosos Vladivideos, donde se observa el primero de ellos a Alberto Curi recibiendo $10.000 de parte de Vladimiro Montesinos, en la famosa salita del SIN. El SIN es el Servicio de Inteligencia Nacional. Quien destapa esto va a ser el periodista Luis Iberico. Y a partir de ahí no dejaron de caer diferentes Vladivideos y huye Fujimori. Primero, Fujimori comienza a perseguir a Vladimiro Montesinos, el cual huye y al final lo capturan. Y él, ante la presión y ante toda la situación, simplemente él viaja a una cita en Asia y toma la decisión de ahí nomás asilarse en Japón. Entonces, y desde ahí por fax renuncia a la presidencia de la República. Es ahí donde asume la presidencia, pues, Valentín Paniagua Corazao. Bueno, él va a tener juicios en las cuales se ha estado defendiendo, pero al final se confirma 25 años. Lo que tenemos que saber es que a las personas no se les va a castigar por lo bueno que hicieron, sino por lo malo. Si bien es cierto, él eliminó la inflación, derrotó a Sendero Luminoso, logró a los 72 rehenes en la Embajada del Japón retirarlos, firmar la paz con Ecuador, abrió el país a las inversiones extranjeras, a él se le ha sentenciado porque ha matado a una gran cantidad de personas. Luego, lo malo que ha tenido es que ha hecho un autogolpe de Estado, permitió que Montesinos y él tengan una red de corrupción, compró la línea editorial de los medios de comunicación y abandonó el Perú ante lo que le estaba sucediendo. Entonces, la verdad es que a las personas se les juzga por las cosas malas que hacen y no por las cosas buenas. ¿Sí? Lo tomemos en cuenta eso y ese es el motivo por el cual él está en la cárcel. Con eso nosotros vamos a concluir este tema y nos encontramos en la siguiente sesión con los últimos presidentes de la República.